¿Cuál era el propósito del globo aerostático chino? ¿Era un artefacto para monitorear condiciones atmosféricas que perdió el rumbo debido a fuertes vientos, como dice China? ¿O era una siniestra herramienta para espiar sitios estratégicos en Estados Unidos continental, como afirma el Pentágono? Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia y experto en geopolítica, estrategia y defensa nacional, quien nos acompaña en vivo desde Bogotá. Bienvenido a Mirador Mundial, teniente coronel. Qué gusto tenerlo en el programa. Recapitulo la pregunta que hacía en forma retórica en la presentación. ¿Qué cree usted que fue con base a lo que hemos visto hasta ahora, teniente coronel? Bienvenido. Gracias, Rafael, muy amable por la invitación. Pues todo parecería indicar que sí es cierto que hay una intención de espionaje de China, sobre todo como usted lo notaba en el preámbulo, que China usualmente no da disculpas y asume más bien una actitud desafiante. Pero pues falta ver ahora que se haga en Cuántico y en otros laboratorios militares las investigaciones y los análisis forenses técnicos para determinar una serie de aspectos importantes respecto a este objeto volador extraño que apareció en Estados Unidos. Teniente coronel, hay algo que no alcanzo a entender. China intenta espiar a Estados Unidos todo el tiempo. Si la intención era esa, ¿por qué hacerlo en una forma tan burda? Es decir, cualquier ciudadano con un teléfono celular a simple vista puede verse el globo. Entonces, China tiene maneras más sofisticadas para hacer espionaje. ¿Por qué utilizar este medio, teniente coronel? Pues precisamente el equipo que se encuentre o lo que se encuentre dentro dará luces para determinar eso. Pero también hay especialistas en el tema que aseguran que con los satélites, el trabajo que se haga de seguimiento desde el espacio no da la misma capacidad de información y que si volaba a esta altura, podía volar a otra todavía dentro de la atmósfera, es decir, sin salirse de la órbita y podía guardar algún secreto. Pero desde luego en el punto en que estaba volando origina un gran riesgo para la aviación civil o para la misma aviación militar. Sin embargo, como vemos, es necesario profundizar más para tener un concepto más claro. Teniente coronel, entiendo perfectamente el interés de China en espiar a Estados Unidos. Me gustaría que nos ayudaran a entender cuál es el interés de usar un globo aerostático espía para sobrevolar América Latina, como es el caso del globo que ha visto la gente no solamente en Costa Rica, sino también en su país, en Colombia. Pues mire, Rafael, es que si miramos lo que está ocurriendo en Ucrania, todos los elementos que hay sobre el terreno, en la geografía, en la geopolítica, son fundamentales. Y desde luego, los componentes de la inteligencia para las operaciones militares y otro tipo de operaciones son esenciales tener los datos lo más posiblemente actualizados. Entonces, hay que buscar dónde están los activos estratégicos, cómo están las carreteras, cuál es la proyección donde pueden estar las carreteras, las pistas aéreas, los puertos, los helipuertos, los ríos. Entonces se necesita tener una información mucho más actualizada que la que puede dar un satélite o la que dan los mapas normales. ¿Le queda a usted alguna duda, teniente coronel, de que esto se trató de un intento fallido de espionaje? Sí, hay una alta probabilidad, como le decía Rafael, debido a que la inteligencia estratégica acumula toda una combinación de inteligencias. La técnica en el terreno, la que se hace con las personas, la que llama la inteligencia humana, el análisis de documentos y sobre todo la inteligencia industrial, el espionaje industrial, en lo cual China se ha caracterizado por tener mucha habilidad. Entonces, sumando todo eso, más la que logren en el campo diplomático y en los medios de comunicación, se articula todos los conceptos de inteligencia estratégica. Para terminar, en los 45 segundos que nos quedan, teniente coronel, ¿qué le parece la decisión del gobierno de Estados Unidos de dejar que volara el artefacto y esperar hasta que llegara al mar para derribarlo? Pues tiene dos lecturas, Rafael, que probablemente estaban utilizando toda la capacidad cibernética para meterse dentro del equipo y guiarlo y seguramente buscar bajarlo a tierra sin que se destruyera. Pero también tiene la otra interpretación que es la que le han dado de lado y lado, que la mencionaba Johnny ahora en la introducción, y es esa pugnacidad que se arma en la política y que desde luego el señor Biden, que es un experimentado político,
utilizó también esta dilatación y este escenario para posicionarse interna y externamente en el mundo. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Como siempre, teniente coronel, le agradezco sus perspectivas. Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Rafael, muy amable. Hasta la próxima. El derribo del globo aerostático chino es el primer tema del programa. ¿Qué les parece la decisión de